Sin dudas, en América Latina tenemos una trayectoria de luchas inigualables en el mundo. Tenemos movimientos de resistencias que han frenado grandes proyectos y otros que han sido avasallados por proyectos, lamentablemente. Pero tenemos historias de luchas de cientos de años contra proyectos extractivos. Esa es la base de la construcción de un proyecto de transición energética justa y popular. Porque las resistencias continúan, deben seguir y ahora deben reforzarse en función de poder contener esta nueva andanada extractiva, ahora en función de la economía verde y de una transición energética corporativa que intenta llevarse de América Latina materiales y minerales y energía para una transición energética verde, corporativa fundamentalmente, que solo alimente las ambiciones de acumulación de capital por las grandes corporaciones. En ese marco, en América Latina tenemos tres elementos que son centrales para poder pensar en un proceso de integración realmente diferencial a los que hemos vivido. En primer lugar, en América Latina tenemos recursos naturales, naturaleza, bienes de la naturaleza, bienes comunes. Tenemos que, sumado a un segundo elemento que son las trayectorias que tenemos en América Latina de tradición científico, tecnológica, productiva, muy diferencial entre los diferentes países, pero muy fuerte en muchos países, y sumado, creo yo, al mejor legado de las estructuras y modelos de organización de los pueblos originarios en América Latina, estos tres elementos, naturaleza, ciencia, tecnología, producción, formas de organización, estructuras de organización, formas de vida diferentes a partir de todas nuestras tradiciones, se conjugan en tres elementos que nos permitirían poder pensar en un proceso de integración de América Latina que nos permita de alguna manera desvincularnos de la globalización productiva, que nos permita desvincularnos de todo lo que tiene que ver con la integración para las empresas, para pensar en un proceso regional de integración de los pueblos que nos permitan construir fundamentalmente formas de vida que se puedan adaptar a los límites planetarios y que puedan superar las desigualdades. Pensar en este proceso de transición energética para nosotros requiere abordar una serie de ejes que no voy a detallar, justamente que no voy a plantear en detalle, pero que nos parece que son centrales para pensar en este proceso de transición energética justa y popular. En primer lugar, pensar en camino de desmercantilización del sector energético, de un camino de desprivatizaciones y de fortalecimiento de todo el sector público en el sector energético que nos plantee realmente construir el derecho social a la energía y en ese marco visualizar cuáles son las herramientas de políticas públicas necesarias. En segundo lugar, un camino muy fuerte de redistribución desde la energía. La energía es una herramienta de redistribución y necesitamos eliminar la pobreza rápidamente, la pobreza energética rápidamente, y allí utilizar la energía como una herramienta de redistribución de riqueza es un camino posible. El otro eje tiene que ver con realmente construir culturalmente formas de satisfacción de necesidades humanas con menos materia y energía. Necesitamos lograr encontrar caminos de felicidad con menos materia y energía para adaptarnos a los límites planetarios y para superar las desigualdades. Este es un proceso cultural muy fuerte y de largo plazo, pero que solo puede ser llevado adelante por los sectores populares. Y en particular, las tradiciones que tenemos en América Latina de asociatividad, de vinculación con la naturaleza, etcétera, son caminos para avanzar en este sentido. El otro punto, por supuesto, es el técnico. Tenemos que dejar los combustibles fósiles, tenemos que ir a una matriz de energías renovables, pero por supuesto mucho más pequeña. El siguiente punto es el cambio del modelo productivo. Claramente no podemos seguir produciendo las mismas cosas y de la misma manera. Hay que pensar a nivel global y a nivel de cada uno de nuestros países qué debemos producir, cómo debemos producir, para quién debemos producir, qué industrias deben desaparecer, cuáles las van a suplantar, si va a haber algunas industrias que las van a suplantar. Y poder pensar en el marco del cambio del modelo productivo, cómo reorganizamos el trabajo en la sociedad, pensando en reorganizar no solo los trabajos productivos, sino fundamentalmente todo lo que tiene que ver con los trabajos reproductivos y las tareas de cuidado. En ese marco, para nosotros el cambio del modelo productivo tiene que ver con esta idea de reorganización del trabajo en la sociedad. Y finalmente creo que el tema central también tiene que ver con cómo desconcentrar, cómo descentralizar y cómo democratizar el sector de la energía, que es un sector fuertemente concentrado, como decíamos.
Entendemos que el cambio que hay que realizar es un cambio de sistema, no es un cambio de fuentes energéticas, no es un cambio de matriz energética solamente. Y ese cambio de sistema es un cambio que intenta cambiar lo que nosotros denominamos sistema energético y que asumimos como un conjunto de relaciones sociales que nos vinculan a nosotros como sociedad, a nosotros con la naturaleza y que están determinadas por las relaciones de producción existentes. En ese marco debemos pensar el proceso de transición energética justa y popular, en un marco de transición sistémica en el cual debemos abordar todas estas dimensiones para pensar en un proceso de transición. Asimismo, este proceso de transición energética que estamos enfrentando como sociedad, que no es el primero que enfrentamos en la historia humana, tiene un diferencial muy particular. Este proceso de transición energética es un proceso en el cual vamos hacia un estadio energético en el cual vamos a tener menor cantidad de energía disponible. En todos los procesos de transición energética previos en la historia humana, siempre pasábamos de un momento a otro en el cual disponíamos de más energía. El último fue la aparición de los combustibles fósiles y el capitalismo con la revolución industrial. En este momento, este proceso de transición energética es un proceso en el cual seguramente vamos a tener que disponer de menos cantidad de energía porque debiéramos dejar los combustibles fósiles bajo tierra para tratar de mitigar lo más rápidamente las causas del calentamiento global y el cambio de clima. Y la otra razón es que no podríamos tener el mismo tamaño de matriz energética global que tenemos hoy con fuentes renovables en lugar de fósiles porque hoy hay suficientes trabajos que muestran las dificultades materiales y minerales para sostener ese modelo. Con lo cual vemos que hay fuertes límites en los sumideros de la atmósfera para absorber los gases de efecto invernadero y en los materiales y minerales que disponemos. Pero este contexto de límites se complementa con un contexto de fuerte desigualdad, con lo cual el gran desafío es construir este proceso de transición energética justa y popular en este corset de límites y desigualdades planetarias. Y esto hace que el desafío sea mucho mayor porque requiere fuertemente de un gran proceso o un gran trabajo vinculado a la redistribución que nos permita adaptarnos a estos límites en este contexto de desigualdades planetarias. El primer paso para pensar un sendero para alcanzar la transición energética justa y popular requiere por lo menos identificar cuáles son las características de lo que queremos cambiar. Si hablamos de un proceso de transición, estamos hablando de un proceso de cambio. Pensar en un proceso de cambio requiere pensar qué es lo que nos parece que está mal y que debemos cambiar. En ese marco, nosotros cuando hablamos de energía no hablamos de un fenómeno físico o de tecnología solamente. Cuando hablamos de energía, hablamos de un problema que tiene que ver con lo social, con lo ambiental, con lo económico, con lo político, con lo social. Y en ese marco intentamos pensar la problemática energética bajo ese criterio, ¿no? Y también admitiendo que cuando uno habla de energía también habla de materiales, de minerales y debe hablar casi en los mismos términos que de energía. Porque en gran parte las dificultades que vamos a tener para cursar un proceso de transición energética justa y popular se deben no solo a los conflictos que tenemos específicamente y directos con la energía, sino todo lo que tiene que ver con los materiales minerales, su extracción, sus límites, su finitud en ese marco también. Entonces pensar en un proceso de transición energética justa y popular requiere esto que decíamos de ver qué es lo que nos parece que está mal del problema de la energía, qué es lo que hay que cambiar. Y si uno tuviera que hacer un diagnóstico muy telegráfico de la situación energética actual, diríamos que tenemos un sistema energético muy fósil, principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero que producen el calentamiento global, el cambio de clima,
pero también tenemos un sistema energético fuertemente desigual, fuertemente conflictivo. Hoy hay invasiones, guerras, etcétera, que tienen que ver con la energía y con los materiales, y en ese marco debemos ver que el sistema energético es un sistema eminentemente conflictivo. Pero también es un sistema muy concentrado, muy centralizado, muy poco democrático, muy fuertemente neoliberal en lo que respecta a su normativa y su regulación en casi todo el continente, y se configura también como un sector en donde se está desarrollando una nueva presión fuertemente extractiva que tiene que ver con nuevos materiales minerales o nuevos vectores energéticos como el litio, el hidrógeno, las tierras raras, la madera balsa, etcétera, que están siendo tratadas de conseguir, en particular por las economías del norte, para, en todo caso, alimentar una transición energética hipertecnológica y corporativa.